Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Les suplico sus oraciones, hermanos, que Dios use mis pensamientos, mis labios, hermanos, primero para honra y gloria de su nombre, y en segundo lugar para edificación. Que Dios edifique su iglesia muy concretamente, hermanos, los matrimonios de nuestra iglesia y de los que Dios permita que escuchen esta predicación según sea su voluntad. Muy bien, ¿por qué no hacemos esa oración, hermanos, antes de entrar a la palabra de Dios? Incline su rostro y pida a Dios que Dios le hable, que Dios trate con usted, que el Señor trate con todos esos matrimonios y todas esas familias que ocupan, hermanos, de su palabra, que ocupan de oír su voz, consejo de Dios. Padre, te rogamos que ahora, Señor, perdones todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y escuche, Señor, nuestras súplicas, nuestras familias, nuestros hermanos. Todos, Señor, ocupamos de oír tu voz. Ocupamos de la guianza, Señor, de tu Santo Espíritu, tu presencia en nuestras vidas. Señor, te rogamos que nos edifiques, nos enseñes, que nos guíes. Rogamos, Padre, pues, que uses mis labios, uses el tema de esta predicación para bendecir, Señor, las familias. Te ruego, Padre Todopoderoso, que seas tú, Señor, quien toma el control del servicio. Queremos nosotros honrarte y glorificarte. Tu palabra haya acogida en corazones sensibles. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Todos en alguna ocasión, hermanos, hemos sido inspirados, al menos yo he sido inspirado por ver, hermanos, una parejita, un par de viejecitos caminar tomados de la mano en la calle o en el parque. Se me hace un cuadro hermoso ver, hermanos, cómo cuando se sientan ahí las bancas, cómo juntan sus cabezas ya blancas, y, hermanos, cómo se recuestan uno en el otro. Ver también, hermano, cómo se contemplan con tanto amor, igual como en el día, hermanos, en que hicieron sus votos matrimoniales frente a un pastor, frente a un cura, en el altar. Ver, hermanos, cómo se miran igual como cuando se juraron, hermanos, amor eterno, mientras miraban uno al otro dentro de los ojos. Ver, hermanos, cómo en esa edad, en ese tiempo, después de tantos años de estar juntos, cómo todavía se acarician y se besan. Ella, hermanos, ya no tiene la misma piel. El paso del tiempo ha dejado marcas. Los años, ¿verdad?, han dejado, hermanos,
así pequeñas arrugas en su piel, pero él la sigue encontrando hermosa. Y le sigue repitiendo esas mismas palabras que le decía, hermanos, cuando eran jóvenes, y se las repite al oído y le dice que la ama y la encuentra hermosa. Él, hermanos, ya no es aquel joven vigoroso, de cuerpo atlético, de manos fuertes. Su rostro y sus manos, hermanos, ya están arrugadas, encallecidas. Sus labios, hermanos, ya no son aquellos rojos, carnosos, ya sus labios están emblanquecidos y partidos. Pero cuando él la besa, ella se sigue sintiendo lo mismo como la primera vez que le dio un beso, como cuando en su juventud. Cuando él la acaricia en sus manos, con sus manos callosas y arrugadas, envejecidas, ella le sigue correspondiendo igual. Y ella se sigue sabiendo amada por él. Ella, aunque él ya no sea tan fuerte como antes, se sigue sintiendo segura a su lado. Segura porque él le sigue amando. Es sin duda un cuadro, hermanos, hermoso mirar a una pareja que ha llegado hasta los años de su vejez juntos, que Dios les ha permitido permanecer juntos. Ese es un matrimonio, hermanos, al que todos, yo creo, aspiramos. Pero esos matrimonios, hermanos, no se dan así, solos. No se dan nada más por casualidad. No es cuestión de suerte. Hermanos, esos matrimonios se dan por Dios. Porque Dios se los permite. El Señor bendice un matrimonio así. Es el consejo de Dios el que ha hecho que esas personas perduren. Dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Ahora, todos los matrimonios, hermanos, incluso ese cuadro tan hermoso que nos ha tocado contemplar, pasan, hermanos, por crisis, por pruebas, por dificultades. Estoy seguro, hermanos, que sin importar los años que tengamos de matrimonio, ahora estamos luchando con problemas así, de mayor o de menor intensidad. El deseo de todos, hermanos, es que Dios nos dé matrimonios y familias fuertes. Es el deseo mío, que en nuestra iglesia haga matrimonios y familias fuertes. Todos deseamos un bello hogar. Después de buscar a Dios constantemente juntos en oración y pedir a Dios por su matrimonio, hermanos, después de orar constantemente, después de tomarse de la mano, hermanos, todas las mañanas, todas las noches, el matrimonio, orar a Dios, pedirle a Dios que les permita estar juntos, que puedan resolver siempre sus problemas. Después de eso, hermanos, lo que sigue es que nosotros debemos de buscar la dirección de Dios. Nosotros debemos andar en el camino que Dios nos trazó, para que podamos nosotros tener matrimonios así. Es necesario que seamos obedientes a Dios. Es Dios quien nos dice, hermanos, cómo debemos nosotros vivir el matrimonio. Es indispensable entonces aceptar, creer y vivir la gran verdad de que el matrimonio es para toda la vida. Enseguida, hermanos, veremos el camino que Dios traza para restaurar matrimonio. Ve, hermanos, los matrimonios siempre necesitan ser renovados, restaurados. Siempre que hay una crisis es necesario volver a prometerse amor. Es necesario, hermanos, renovar cada vez los votos. Entonces, hermanos, para que eso ocurra, vamos a mirar que Dios tiene un mecanismo, una forma en la que nosotros podemos estar constantemente renovando los matrimonios a pesar de los conflictos, a pesar de los desacuerdos. Pero no es lo único, hermanos. Así también Dios restaura la relación de unos para con nosotros. Dios usa ese mismo mecanismo para restaurar la relación de unos con otros, que hermanos en la iglesia, relación con amistades. Dios usa lo mismo. Hermanos,
Ese mecanismo es distintivo de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Este medio, hermanos, la Biblia le llama el perdón. Este es el mecanismo que Dios utiliza para restaurar familias, para restaurar matrimonios. Se llama perdón. Vamos a ir, hermanos, ahí a la palabra de Dios, Efesios 4:32. Es el texto base para el tema de hoy. Dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Le doy lectura ahora una vez más. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos entonces, hermanos, en Efesios, deje ahí apartado Efesios, capítulo 4, ahí ponga un divisor en su Biblia. Vamos a volver a este tema después. Bien, hermanos, el mecanismo del perdón, del que se nos habla acá en Efesios 4:32, y no es el único pasaje. De hecho, hermanos, hay más de, que yo pude contar ayer, más de 50, 60 pasajes que hablan directamente del perdón. Bueno, este es un mecanismo, hermanos, por lo menos yo puedo ver que tiene un triple propósito principal. Hay muchos beneficios del perdón. Y también, hermanos, hay muchas calamidades por no perdonar. Pero yo encuentro por lo menos 3, se los digo. El primero, hermanos, es que el perdón restaura la relación unos para con otros. El perdón restaura la relación unos con otros. En el matrimonio, hermanos, el perdón es lo que permite que vuelva a haber comunión, que vuelva a fluir el amor entre esposo y esposa. El perdón une a las personas. El perdón une, hermano, lo que está dividido. En cualquier relación, estamos hablando específicamente ahora del matrimonio. ¿Qué otra cosa hace el perdón? Miren, al ofensor, el perdón condona la carga de la deuda. El perdón al ofensor o al deudor le condona la carga de su deuda. Las culpas. Al recibir el perdón, aquella persona, su conciencia queda limpia. Cuando pide el perdón, queda limpia, hermanos, y sus cargas por haber ofendido se van. 3. El perdón libera a la persona a la cual recibió la ofensa. Oigan bien eso, hermanos. El perdón libera a la persona que recibió la ofensa. El perdón libera a la persona que guarda el rencor. El perdón libera a la persona que se vuelve prisionero de la ira por causa de la ofensa que le hicieron. Lo libera de la venganza, del deseo de vengarse. Cuando una persona cae, hermanos, entonces en ira, cuando una persona cae en deseo de venganza, esa persona se vuelve un esclavo del enojo, de la ira, del resentimiento, del rencor. Se vuelve un esclavo mental, porque no puede dejar de pensar en lo que le hicieron. Y si es una esposa o un esposo, está en esa relación siempre pensando en lo que le hizo su cónyuge.
Vive esclavo de eso. Ya no puede recibir un complemento, no puede recibir una palabra de gratitud, una palabra hermosa. No puede. Porque siempre está pensando en el mal que recibió. Siempre está esperando el momento apropiado para vengarse. Y las hermanas dicen amén. Son muy pacientes las hermanas. Saben esperar el momento justo. Los hermanos también, nomás que nosotros no sabemos esperar. Queremos desahogar siempre rápido. Bueno, hermanos, entonces el perdón le libera a usted de esa carga, de ser un esclavo mental, esclavo emocional. Se vuelve un esclavo emocional. Siempre está pensando en cómo le dañaron, en cómo le lastimaron, siempre haciéndose menos. En veces, hermanos, una persona que no perdona cae en depresión, en terrible depresión, porque se menosprecia a sí mismo y sigue pensando en la ofensa que le hicieron. El pecado, hermanos, el pecado de la ira, del rencor, crea raíces de amargura. Esa persona vive en amargura. La misma frase lo dice, le roba el gozo, le roba la felicidad. Y son raíces porque penetran hasta lo más profundo del alma. Y entre más tiempo pasa, más. Así como usa, yo creo, la ilustración el apóstol aquí de un árbol. Usted planta un arbolito y las raíces están por encima. Así cuando alguien nos ofende, está por encima lo que nos hicieron. Es fácil perdonar, es más fácil perdonar entonces. Pero cuando no hay perdón es igual que el arbolito, se enraiza y va hasta lo profundo, hasta lo profundo. Y si ustedes han mirado los árboles que tenemos aquí enseguida, hermanos, para sacar esos árboles. Y si se fijan lo que le han hecho las raíces de esos árboles al anexo acá, cómo esas raíces han levantado la casa, pues igual ocurre en los matrimonios, hermanos. Las raíces de amargura destruyen el fundamento de un hogar y lo tambalean y lo pueden tumbar, lo pueden destruir. De aquel lado también tenemos, hermanos, una barda que construyeron los hermanos con mucho cariño, buscando cuidar nuestra iglesia, marcar los parámetros. Pero si se fijan, las raíces de los árboles que están enseguida la han levantado, la han cuarteado y hasta se ha desprendido. Pues eso hace las raíces de amargura. Entonces la persona, hermano, que decide perdonar, queda libre de aquellas raíces. El perdón hace lo que hace esa persona que va, tumba el árbol en pedazos, escarba y saca las raíces desde abajo. Y ya queda libre la casa, queda libre esa barra. Las personas, hermanos, que practican el perdón son personas que viven gozosas y felices. No sé si usted le ha tocado. Buenos días, hermano, ¿cómo está usted? Bien, bendecido. Hola, hermana, ¿cómo está usted, hermano? Pues bien. ¿Por qué? ¿Por qué siempre vivir así? Pues muchas veces vive así porque no perdona. Porque hay raíces de amargura. Pero las personas que perdonan, hermanos, viven felices, gozosas, no traen cargas, no andan acarreando la mochila ahí de todo lo que les hicieron. Ay, yo me acuerdo cuando tenía 1 año. Mentira, ni se acuerda cuando tenía. Que mi mamá me dijo tal cosa. Lo soñaste porque yo creo que. Y que cuando tenía 6 años, y siempre cargando con eso. Y no puede haber libertad. Ustedes, hermanos, y yo hemos vivido en matrimonio y sabemos que si no hay perdón, no hay paz en ese hogar. No hay amor. Es todo ficticio. Las personas pueden permanecer juntas en apariencia, pero divididas en lo profundo, en el núcleo del matrimonio, divididas.
Entonces, hermanos, pensemos en esto. Las personas que practican el perdón, son personas que viven gozosas, que viven felices. Los matrimonios que practican el perdón son matrimonios fuertes, felices, y son esos, hermanos, los matrimonios que permanecen juntos. Oiga bien que no dije que son matrimonios que no tuvieron problemas. No, los matrimonios que se perdonan, el esposo a ella y ella a él, son los matrimonios que permanecen juntos. El odio y el rencor, hermano, o un espíritu no perdonador, es característica de una mente vacía. Es lo que nos dice nuestro texto en Efesios 4:17. Ahorita lo leemos. El odio y el rencor son características, hermanos, de una mente que está vacía, una mente llena de vanidad, de algo que no tiene un propósito. La falta de perdón, hermanos, es falta de discernimiento. Es una persona que no alcanza a discernir la voluntad de Dios. El no perdonar, hermanos, es ignorar la bondad de Dios. Una persona que no perdona, a duras penas podemos creerle que ha recibido el perdón de Dios, que ha experimentado el perdón de Dios en su vida. Porque cuando uno experimenta el perdón de Dios en su vida, hermanos, y queda libre de culpas, y queda libre de, hermanos, de odios y resentimientos, no quiere volver a cargar con lo mismo. Entonces es difícil entender que una persona con un espíritu no perdonador haya conocido la bondad de Dios. Mas no dijo que es imposible. Me parece, hermanos, difícil. Luego, hermanos, nos dice el apóstol Pablo que el no perdonar es dureza de corazón o incredulidad. La misma frase que estudiamos la semana pasada. ¿Y dónde dice todo eso, pastor? Pues cuando usted lee Efesios capítulo 17 hasta el 32, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos a vivir un nuevo estilo de vida, a vivir como renacidos, como gente que ha sido perdonada por Dios, a vivir de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo y abandonar las cosas del pasado, la manera de ser del pasado. Abandonar, hermanos, la carne, vivir en nueva vida. Dice Efesios 4:17. Esto pues digo, dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andemos como los otros gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente. Y entre la lista de cosas que vive la gente que no conoce a Dios, está, hermanos, el no perdonar, que son características de la carne. Luego, también dice, hermanos, que esas personas viven con el entendimiento entenebrecido. No disciernen, no hay luz. Luego, son ajenos a la vida de Dios, son ignorantes, lo dice, por la dureza de su corazón. Muy bien. Luego, hermanos, tenemos que las personas que no perdonan, o que la falta de perdón, como ya me repito, es parte de la naturaleza caída, de la carne, del viejo hombre. Y luego dice una palabra, el apóstol Pablo ahí dice que está viciado. Y eso es algo bien interesante. Busqué en el diccionario que es viciado. Dice viciado, el viejo hombre está viciado, o la palabra viciado quiere decir, perdón, es malas prácticas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, el viejo hombre vive en malas prácticas. El viejo hombre tiene una conducta, hermanos, fallida. El viejo hombre tiene hábitos o formas de ser, formas de comportarse defectuosas.
dice que la palabra viciado, hermanos, tiene raíz en el latín y que quiere decir falta, fallo o defecto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, entre la lista de Pablo de cosas que son todo eso, que son un defecto, son una mala conducta, son malos hábitos, son enfermedad y son pecado, hermanos, está la falta de perdón. Es una mala práctica no perdonar. Es una mala conducta el no perdonar. Es una enfermedad, un mal hábito el no perdonar. Es un pecado. Yo creo que de todas las cosas que podemos, que contemplamos, hermanos, que son un cuadro que está muy lejos de la gracia divina a la cual le cantábamos ahorita, es la falta de perdón. Porque si examinamos bien, hermanos, la misericordia se caracteriza como punto principal por el perdón, la compasión por el perdón, el amor por el perdón y la gracia divina de Dios, hermanos, ¿qué es sin el perdón? Pues no hay gracia si no hay perdón. Entonces, hermanos, es un sello distintivo de Dios, el perdón. Y nosotros lo necesitamos. A Dios no hay que perdonarle nada. El perdón existe por usted y por mí. Porque ustedes y yo pecamos. Porque ustedes y yo fallamos. Necesitamos el perdón. Necesitamos de ese mecanismo. Necesitamos perdonar y pedir perdón. Y eso va a ser toda nuestra vida, hermanos. Así que, hermanos, es una muy mala práctica, un muy mal hábito, es una enfermedad, es un pecado, hermanos, la falta de perdón. Ya hemos visto las cosas que ocasiona el rencor y el odio, hermanos, son formas destructivas. Son formas destructivas. Destruyen los matrimonios, destruyen las familias. Efesios 4:22 dice el apóstol: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, conforme los deseos engañosos. Despójese de eso, deshágase de eso. Tal vez nuestros malestares, hermano, nuestra infelicidad, aunque lo hayamos olvidado, tenga que ver con que tenemos corazones que no perdonan. Nuestro matrimonio no avanza, no vemos la bendición de Dios en nuestros hogares. ¿Por qué? Pues tal vez sea porque no hay perdón. Además, hermanos, la falta de perdón frena la renovación de nuestro ser. La falta de perdón detiene el crecimiento espiritual. ¿Sí? Vemos hermanos y hermanas creciendo en el Señor, entregándose cada vez y más a la obra, rindiéndose al Señor en cantar, en todos los servicios de la casa de Dios. Vemos cómo se empieza a manifestar, hermanos, en su vida el fruto del Espíritu, cómo aquella persona comienza a crecer y de repente, hermanos, vemos que se detiene. Y de repente empezamos a ver que en vez de crecer, empieza a tomar pasos en retroceso. Ya no quiere participar poco a poco, ya no quiere ayudar en el templo, se aleja de los hermanos, se esconde, no contesta llamadas y deja de venir, deja de asistir. ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Una raíz de amargura. Se va el gozo, créanme. Yo he oído a personas que vivían alegres cantándole al Señor y eran pura energía, pura fuerza, con mucha dedicación, y después
falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, no nos permite vivir en santidad. Sí. El no perdonar, hermanos, es igual a no vivir en santidad, a no andar en justicia. Es no hacer lo recto o no hacer lo bueno. Efesios 4, 22 y 24 nos dicen esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Por último, hermanos, la falta de perdón destruye la obra del Espíritu Santo. No solamente, hermanos, la falta de perdón nos detiene, sino que destruye todo lo que había estado haciendo el Señor en nosotros. Minimiza o desaparece la influencia que estaba teniendo el Espíritu de Dios en su vida, la palabra de Dios en su vida, la guianza del Espíritu Santo. La minimiza o la desaparece o casi la hace desaparecer, y todas las consecuencias que eso tiene o que eso significa, que serían muchísimas, hermanos, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todas. La falta de perdón, hermanos, dice Santiago, es sabiduría diabólica. La falta de perdón, hermanos, abre la puerta a Satanás en su vida. Por eso el apóstol Pablo dice que inmediatamente cuando alguien nos ha ofendido, que perdonemos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. Luego, hermanos, nos dice acá en Efesios capítulo 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eso es contristar al Espíritu Santo de Dios, hermanos, es minimizar o desaparecer su influencia. Cuando una persona no perdona, desaparece la influencia del Espíritu Santo en su vida porque lo ha contristado. Y entonces el fruto del Espíritu está allá rezagado junto a Él. No se puede mirar la obra del Espíritu en nuestra vida fluyendo, porque eso es el fruto del Espíritu. El Espíritu en nosotros fluyendo no se puede ver porque está rezagado, está contristado. Le hemos negado terreno en nuestra vida, en nuestro corazón. En vez de Él, ha tomado lugar en nuestro corazón la ira, el enojo, el resentimiento. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás, la carne. Bueno, a los que perdonan, hermanos, la Biblia los llama benignos. ¿Y qué es alguien que es benigno? Es alguien que es esencialmente bueno, es alguien que es amable, comprensivo. El que perdona, hermanos, es lo que acabo de decir, que es la gente que perdona, su esencia es buena. Ella es buena. Es una persona que todo lo que hace, hermanos, o busca que todo lo que hace en su vida sea el bien para las otras personas. Es alguien que es amable, comprensivo o comprensiva. Algo interesante, hermanos, los griegos definían esta cualidad de la benignidad como la disposición de la mente que tiene tanto en cuenta los asuntos del prójimo como los propios. Es alguien que tiene en cuenta lo que le pasa al hermano, a la hermana X como el mío. En el matrimonio, hermanos, ser benigno es que a mí me importa tanto lo que le pasa a mi esposa como lo que me pasa a mí. O al revés, que a la esposa le importa tanto lo que le sucede al marido como lo que le sucede a ella misma.
se preocupa por tanto así por su bienestar. Y yo les preguntaría, ¿quién no le gustaría tener una esposa o un esposo benigno, amable? La amabilidad, entonces, hermanos, esta cualidad ha aprendido a mirar siempre hacia afuera y no mirar solamente hacia adentro. Esto es que muestra también buena voluntad con las demás personas. Es algo interesante que cuando el Señor Jesús iba a nacer, los ángeles le dijeron buena voluntad para con los hombres. Y eso mismo es alguien que es benigno, buena voluntad para con las demás personas. Y vaya la expresión, hermanos, es una persona medicinal. Es alguien que con el que usted vive o cuando se encuentra con ella, wow, esa persona le hace sentir bien. Es alguien medicinal. Aun cuando recibe, hermanos, o cuando esa persona no recibe en regreso conforme a su benignidad, ella sigue haciendo el bien. Lucas 6:35 nos dice un cuadro bastante interesante. Está hablando el Señor Jesús y dice el Señor Jesús: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Dice, y seréis hijos del Altísimo. Luego dice una descripción de Dios, dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Eso es alguien que es benigno, que aun que no le corresponda, no le den el bien que Él hace, les continúa haciendo el bien. Se sigue preocupando por ellos, porque su esencia es hacer el bien. Entonces, hermanos, la Biblia nos está diciendo que los que perdonan son benignos, que buscan resolver los conflictos, que buscan la paz, que buscan el bien aún del que lo ofendió. Quiere el bien aún de aquel que le maltrata. Ahora, tenemos un cuadro aquí, un ejemplo precioso en Cristo Jesús. ¿No creen ustedes? Por eso Él es benigno. A los que perdonan, la Biblia les llama también misericordiosos. Es de un corazón tierno. Es una persona que es sensible al dolor ajeno. Alguien que es piadoso o compasivo. Es alguien a quien le duele lo que le sucede a la otra persona y está dispuesto a ayudarle y lo hace. Alguien que está dispuesto a perdonar el error de la otra persona. Es también, hermanos, la Biblia también lo llama una cualidad de Dios. Y bueno, no necesitamos citar eso porque usted lo encuentra repartido por toda la Biblia, ¿verdad? Los salmos se cansan de repetir que Dios es misericordioso. La persona que perdona, entonces, hermanos, es una persona que es benigna y misericordiosa. Yo les hago la pregunta otra vez: ¿quién de ustedes aquí no quisiera vivir en matrimonio con una persona así? Tener un esposo así, o tener una esposa así. ¿O quién de nosotros no quisiera ser así con su pareja? Una pareja amable, una persona comprensiva, alguien que sea buena, alguien sensible a su dolor, aún le sigue amando en sus defectos. Alguien compasivo que cuando usted falle y le explique él o ella lo que ha hecho, esté dispuesto siempre a seguir adelante y buscar su bien. Alguien dispuesto a perdonarle siempre. Alguien dispuesto a seguir a su lado siempre. Yo creo que estaríamos locos si decimos que no. Pues el Señor Jesús dice algo interesante en Mateo 7:12. Así, a todos los que queremos algo así, dice el Señor Jesús. Así que
todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Desea usted un esposo así? ¿Desea una esposa así? Entonces haga usted eso por su esposo, por su esposa. Perdónele, perdónela, sea amable, sea benigno, sea compasivo con ella, porque esa es la regla del Señor. Si eso es lo que queremos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros primero. Eso es lo que hace que los matrimonios sean fuertes. Yo le puedo asegurar, hermanos, que si hacemos una investigación de todas las personas que se han divorciado, de todas las personas, de todos los matrimonios que han fallado, vamos a encontrar, hermanos, que el 99.9% es porque no ha habido perdón. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste es que entre los cristianos no haya perdón. Y yo les hago una pregunta: ¿hay algo que Jesús no nos haya perdonado? Todo nos lo perdonó el Señor. Romanos dice que en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que fuéramos buenos para después morir por nosotros. No, murió por nosotros a pesar de que nosotros somos malos. Eso es ser benigno. Y nos perdonó. El mandamiento entonces, hermanos, es perdonar, no guardar nada. Esas son las personas que viven en gozo, en alegría, sin cargas. Las que experimentan todas las mañanas la mano de Dios. No hay nada entre ella, entre él y su Dios. Son los que gozan de sus parejas. Aún esas personas perdonan a su esposo o a su esposa cuando él y ella aún todavía no han pedido perdón. Perdonan aún cuando la otra persona no ha dicho: te fallé, perdóname. Las personas benignas y misericordiosas, hermano, no necesitan que les pidan perdón para perdonar. Perdonan porque esa es su esencia. Dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros. Yo digo, hermano, nos conviene el perdón. A mí me conviene el perdón. Sí, hermano, porque yo sé quién soy. Me he examinado y sé que fallo, y mucho. Le fallo a mi esposa, le fallo a mis hijos, le fallo a Dios, le fallo a la iglesia. Yo necesito el perdón. Y es imposible que yo mantenga relaciones con ninguno de estos que acabo de hablar, de mencionar, sin el perdón. El perdón es de Dios. El perdón es de Dios. El perdón es de los sabios. El perdón es de los que tienen un conocimiento íntimo de Dios. El perdón es de los que saben discernir. El perdón es de los que son movidos por el Espíritu de Dios a perdonar. En una relación matrimonial bonita, en una vida matrimonial duradera, se necesita del perdón. Hay matrimonios infelices, esposos y esposas, que no pueden crecer como matrimonio, que no se pueden poner de acuerdo en nada,
matrimonios en los cuales hay ofensas, gritos, maltratos, golpes. Y en muchas ocasiones, hermanos, la falta de perdón, el rencor, la ira, lleva a uno de los dos a quitarle la vida a su cónyuge. Dígame usted si no, la falta de perdón y el rencor son diabólicos y de consecuencias diabólicas. Y en el caso de los cristianos que no se quieren perdonar, es lo más triste. El matrimonio, hermanos, que lejos, hay personas que viven en matrimonios que lejos de ser de bendición son un martirio. El hombre, después de su trabajo, no quiere llegar al hogar. Prefiere irse a cualquier otra parte, porque cuando llega a su casa todo lo que hay es rencilla y pleitos y enojos. Y hay esposas que no quieren que llegue su marido, que trabaje horas extras el ingrato, que tenga 2 o 3 trabajos, porque desde que llegue el marido ya no hay paz. Esos matrimonios, entonces, hermanos, no necesitan disolverse, necesitan a Dios. Esos matrimonios necesitan a Jesús en su vida. Y si un hermano dice que es cristiano y que ya tiene a Jesús en su vida y no puede perdonar, entonces yo le digo, hermano, necesitas aprender a perdonar. Necesitas no creer en Jesús, ya necesitas creerle a Jesús. Necesitas confiar en Jesús. Necesitas seguir la dirección de Jesús entonces. No necesitamos volverte a decir lo que Jesús hizo por ti. Necesitas tú someterte a la voluntad de Dios. No es que la palabra de Dios falle. No es que Dios falle. Somos nosotros que no queremos acatar la voluntad de Dios. Pero eso es una ignorancia de nuestra parte, hermano. Es necedad de nuestra parte. Porque el perdón es lo que va a hacer que usted y yo estemos bien. Que estemos felices, que tengamos matrimonios felices. Hogares donde reine la paz. Hay personas, hermanos, que viven arrastrando el pasado. Mujeres, él en tal tiempo, en tal año, me dijo, me hizo, y esto, y con el otro, y con la otra, y sigue arrastrando esa cadena de amargura, esa raíz de amargura. Ella hizo esto, hizo lo otro, y sigue arrastrando aquella raíz de amargura. Y a nadie le afecta más eso, hermano, que a los hijos de Dios. No le permite desenvolverse como cristiano. Personas, hermanos, que viven acechando, así como león rugiente, acechando y esperando la oportunidad para vengarse. Yo conozco señoras que el esposo fue muy malo y ella se quedó a su lado, ¿sí? Pero se esperó. Se esperó a que el hombre estuviera enfermo, débil y viejo. Y cuando el hombre estaba así, entonces ella le dijo, ahora va la mía. Mire, para eso sí son pacientes, ¿verdad? Pero fíjese lo que perdió. 40, 50 años de matrimonio. Toda una vida arrastrando esa cadena de amargura. Para después vengarse. Y cuando se vengó, se dio cuenta que no pasó nada. No fue libre de sus culpas. Pero en el trayecto perdió su hogar, perdió su gozo, perdió su felicidad.
La falta de perdón es un engaño de Satanás, hermanos. No, que no le haga creer el diablo que es amor propio. No es amor propio. Perdonar es amor propio. Yo perdono porque me amo a mí mismo y no quiero vivir en esclavitud. Y en veces, hermanos, las personas cantan, adoran a Dios y entonan ese himno que dice: yo quiero un bello hogar, un bello hogar. Pero es como esas cosas que uno ve en la tienda y dice: yo la quiero, la quiero, la quiero. No hay ningún beneficio, no hay nada, y cuando la tienes no estás satisfecho. El Señor nos da la clave entonces, hermano, para salir de la esclavitud del odio y del rencor. Dios nos da la clave para un matrimonio de gozo. Queremos vivir matrimonios de gozo, vidas felices. Así, en una frase, hermano, el apóstol Pablo establece la ley de las relaciones personales. En Efesios 4:32 dice: perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la ley de las relaciones personales. Pablo está diciendo que debemos de tratar a nuestro cónyuge y a los otros de la misma manera que Jesucristo nos ha tratado a nosotros. ¿Está oyendo, hermanos? Nosotros debemos de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, de la misma manera que Jesús nos trató o nos trata a nosotros. Esa es la regla. Al finalizar todos los consejos que el apóstol Pablo les da desde el 17 o desde antes, hermano, cuando llega el 32, él cierra esto con el consejo máximo y está diciendo: como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero si no se lo merece, usted tampoco se merecía que Dios le perdonara. Pero que me hizo esto, usted también ha hecho eso y más. Y lo que le falta. Así que, si queremos matrimonios que duren, hijos sanos, hermanos, tratemos a nuestro cónyuge como Jesucristo nos trató o nos trata a nosotros. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Nos perdonó. Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Esa es la ley, hermanos. Así que esta es nuestra ley en relaciones, en todas nuestras relaciones, especialmente en las matrimoniales. Perdonarnos como Cristo nos ha perdonado. Eso, hermanos, restaura hogares. Eso restaura familia. Eso, hermanos, reúne a los hermanos, a las hermanas. El cuadro de los viejitos que vimos juntos hasta el fin, hermanos, no es porque no hayan tenido problemas, sino porque en el caminar de su vida aprendieron a hacer una cosa: a perdonar, a perdonarse. Ustedes y yo deseamos tener matrimonios que duren. Yo no creo que nadie, hermanos, que se haya casado con amor en verdad, lo haga pensando después en renunciar a su pareja. Deseamos una familia hermosa, deseamos formar un bello hogar, deseamos una pareja que nos ame y que amemos. Deseamos poder compartir la vida, no con muchas personas, deseamos compartir la vida con una persona. Yo creo que la mayoría anhela que esa persona sea una sola persona y para siempre, alguien con quien compartir las alegrías y las tristezas y luego envejecer juntos, tomarse de la mano, sentarse por ahí en alguna banca, en algún parque, a la orilla del mar y disfrutar de las puestas del sol, los atardeceres juntos. El deseo de mi corazón, el deseo que Dios, hermanos, que me conceda es vivir hasta esos días. Poder vivirlo con la mujer que amo.
con la mujer que me ha dado 3 bellos hijos, con mi única compañera. Yo deseo que el día que me recoge el Señor y despierte en el paraíso con Él, después de ver su rostro, el rostro que quiero ver es el de mi compañera. Y decirle, valió la pena. Todos nuestros esfuerzos, todo lo que lloramos juntos, todo lo que sufrimos juntos, lo que padecimos juntos, valió la pena. Nada más hermoso que orar juntos. Y cuando uno ora al dormir, despedirse, hermanos, de su pareja con un beso, un abrazo, y esperar juntos, y esperar en Dios juntos poderse ver a la mañana siguiente. Nuestros deseos es de ser felices. Estos son todos hermosos, hermano, pero para llegar hasta ahí hay un costo que pagar. Hay algo que ambos debemos hacer y es estar dispuestos a perdonarnos. Debemos estar dispuestos, hermanos, a ir adelante juntos sin mirar atrás. Nuestros matrimonios, nuestros votos, nuestros compromisos uno con el otro necesitará, hermanos, ser refrendado no una sola vez, sino muchas veces. Muchas veces. Cada vez que hay un conflicto, que hay un desacuerdo, hermano, va a haber que unirse, reunirse y decirte cuánto se aman. Perdonarse y abrazarse y comenzar de nuevo. Esposos y esposas fallamos a nuestra pareja de una forma u otra. Nuestros matrimonios, hermanos, peligran por la falta de perdón. Y el perdón, y solo el perdón, los salvará. El perdón, hermanos, hace posible que haya una restauración. Los matrimonios que duran, me repito, hermanos, que llegan a envejecer juntos, no lo hacen porque hayan sido perfectos. No existen los matrimonios perfectos, sino porque en el viaje de la vida aprendieron a perdonar. Incline su rostro, vamos a orar, hermanos. Hermano y hermana, matrimonios, tómense de la mano de su pareja. Este es el momento. Pídale perdón a su esposo, a su esposa, y perdónense. Inviten a Dios a su relación y perdónense. Suelte su enojo, suelte su ira. No tiene lugar en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. No sea ya esclavo o esclava del resentimiento. No guarde más ya su rencor. Sea libre en Cristo Jesús. Déjelo ir. Ese rencor le ha causado amargura. Le ha robado la dulzura de la vida, la dulzura del matrimonio. Le ha robado su felicidad y su gozo. Si su pareja tiene una deuda con usted, condone la deuda. No lleve más apuntes ya de lo que su pareja ha hecho, donde le ha fallado. Elija ser libre. Elija ser feliz. Elija experimentar el gozo. Renuncia a ir cargando con las deudas de otros. Decidan restaurar su matrimonio, su relación. Perdónense uno al otro. Oremos. Padre, perdóname por guardar rencor. ¿Quién soy yo, Señor, para llevar en mi alma apunte, Señor, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, Señor, mi esposa? Líbrame, Señor,
de vivir en amargura, en malos pensamientos, en iras. Líbrame, Señor, de ser contencioso. Perdóname, Señor Jesús. Quiero ser como tú, benigno, compasivo. Señor, restaura nuestros matrimonios. Restaura, Señor, mi hogar, mi familia. Decido, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, perdonar, dejar todo atrás. Toma la decisión, Señor, de vivir sin las ataduras del odio, del resentimiento. De vivir como nueva criatura. De andar, Señor, conforme a tu Espíritu. Señor, danos un bello hogar. Dale a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, hermanas, sin importar su edad, Señor, bellos hogares, personas hermosas con quien compartir. Restaura, Señor, nuestros matrimonios. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no entonamos todos, hermanos, ese himno que se titula Danos un bello hogar? Si me ayuda.